Quiero compartir contigo en esta mañana una pequeña reflexión. Mañana para los que estáis conectados ahora mismo, tarde o noche para los que disfrutáis de este espacio a través del canal de YouTube Radio Solidaria o a través de la página web radiosolidaria.com. La salida de Israel de Egipto y su entrada a la tierra prometida es una extraordinaria ilustración del recorrido que hace el creyente en peregrinar ese pasaje terrenal. El mensaje que quiero compartirte está en Jueces capítulo 2 versos del 1 al 4. Hay 3 generaciones desde que Moisés salió de Egipto hasta la muerte de Josué. La generación que salió con Moisés fue media creyente. Todos murieron en el desierto. La que entró con Josué a Canaán fue creyente, pero la que nació después que Josué murió, desconocía a Dios. Seguramente hemos escuchado decir, la primera generación construye, la segunda generación mantiene, la tercera generación destruye. Estas 3 generaciones representan los ciclos que ha tenido la historia en el plano de la salvación de la humanidad. Por un lado tenemos a creyentes incrédulos, los que se quedan en el desierto, creyentes genuinos, los que conquistan la tierra prometida, y luego los que cambian a Dios por otros dioses. Esos son la tercera generación. ¿En qué generación estás tú? Generación que está en el desierto, que cree pero que tambalea su fe, que es tibio, que está con las cosas de Dios y que luego se pasa a las cosas de este mundo. ¿Eres de los que conquistan? ¿De los que conquistan la tierra prometida? ¿De los que tienen las cosas claras? ¿De los que a pesar de los momentos difíciles su fe está plena y es segura y confía en Dios? ¿O eres de los incrédulos total, los que no creen? La pregunta que puede surgirnos al leer este pasaje de Jueces, ¿por qué aquella tercera generación no conoció a Dios? ¿Dónde estuvo la falta para que ellos cayeran en el grave pecado de la apostasía? Porque cayeron en apostasía, sirvieron a otros dioses. ¿Qué pasó con los padres que se olvidaron de lo que Dios había establecido para asegurar la continuidad? Fíjate, hace unos minutos un oyente nos enviaba un WhatsApp. José Luis desde Vigo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta generación, la última, no vio los milagros de Dios en el desierto, como la primera. El maná, las codornices, ver cómo se abre el mar. Ver para creer se suele decir, ¿no? Jesús dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Eso somos tú y yo. No vimos los milagros de Jesús cuando Él estuvo en la tierra, pero por fe creemos. Cuando una generación se le deja sola, sin tomar en cuenta la recomendación bíblica, la exponemos a vivir exactamente como la encontramos en Jueces capítulo 2. No hay cosa que más duela que ver a una generación que venga después de nosotros, que desconozca de Dios y que se pierda. A lo mejor tu padre era cristiano, con su testimonio, con su palabra, tú conociste al Señor, pero ¿qué pasará con tus hijos? Qué bueno que al joven de pequeño le puedas instruir en los caminos de Dios. A esa generación que viene ahora. Hoy en día la competencia la tienen nuestros hijos en las escuelas. Las modas, la tecnología, el mundo del internet. Estas cosas pueden crear confusión en sus valores. Incluso pueden echar en tierra todo lo que se les ha enseñado referente a los valores cristianos. No permitamos que después que nosotros hayamos conocido a Dios, nuestros hijos, o los que tenéis hijos, no conozcan ese plan de salvación. ¿Cuál es esa generación? Es la que desconoce la obra que Dios hizo en el pasado. Esa es la tercera generación. Pero sabes una cosa, Dios nunca quebranta su pacto, como dice Jueces capítulo 2 verso 1. El ángel de Jehová vino a Israel para exhortarles. Les exhortó sobre las cosas que iban a
a venir las consecuencias de romper el pacto con Dios, de unirse a aquellos pueblos paganos sin conquistar. Le oyeron con atención y hasta lloraron con profundidad, versículo 10. Las advertencias eran claras. Esta generación recibió un mensaje que los conminaba la fidelidad a Dios. Sin embargo, esto no aseguraba que las próximas generaciones seguirían escuchando al ángel de Jehová. Y es que la fidelidad de una generación no garantiza la siguiente. En este sentido afirmamos que la salvación no es un asunto que se da por transferencia. Yo no puedo salvar a un hermano. Él tiene que dar el paso de conocer a Jesús. Yo puedo hacer que el mensaje que transmito haga que entre en razón y que él tome la decisión de buscar a Dios y se arrepienta, pero yo no le puedo salvar. Puedo orar por él, sí, pero yo no le puedo salvar. La salvación es personal. La consagración y la fidelidad de los padres no aseguraba la salvación de los hijos. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. ¿Por qué tenemos hijos inconversos habiéndose formado en hogares cristianos? Hay hijos rebeldes que no les importa las obras de Dios. No le importa lo que hizo Dios en la vida de sus padres en el pasado. La ignorancia bíblica es un caldo de cultivo para la incredulidad y para la rebelión. El desconocimiento de lo que Dios hizo en el pasado aleja a los hijos de sus creencias. La advertencia de Dios era contundente. La única manera como Dios cambiará su promesa y con ello su pacto era si su gente iba a cambiar su obediencia a él. La tierra donde se asentó aquella generación le presentó todas sus bondades y todos los atractivos a los nuevos invasores, por cuanto no tenían bases sólidas. Su formación espiritual estuvo sujeta a las costumbres de los pueblos paganos. El mundo de ese momento encontró una generación vacía del Dios de sus antepasados. Todos sabemos que cuando un corazón está vacío de Dios, otras cosas van a comenzar a llenarlo, ¿no? Si no se llena el corazón con la comunión con Dios, se va a llenar con la suciedad del mundo. Hay un afán por imitar las cosas del mundo, las modas, incluyendo aquellas que tienen la finalidad de vestir parte del cuerpo. Así exponen el resto a la vista de todo. ¿Por qué los placeres de la carne parecieran ser mejores que los placeres del espíritu? ¿Por qué tantos creyentes están participando de lo mismo de los demás? ¿Por qué pareciera más fácil seguir la corriente de este mundo que la guía del Señor? ¿Qué ha pasado? Una generación se aleja de Dios cuando se acopla al mundo, cuando los intereses del mundo son mayores que los intereses de Dios. ¿Por qué Israel abandonó tan pronto a Dios? Los cananeos estaban más avanzados que Israel en las artes, en la tecnología. Y hay una tendencia a suponer que lo más sofisticado son más sabios acerca de todo aspecto de la vida, incluyendo la religión. Israel conocía a Jehová como Dios guerrero, pero Baal tenía fama como Dios de agricultura. En el desierto, en la conquista, Israel no había visto el poder de Jehová en el cultivo. Las prácticas que se hacía de los cultos cananeos eran llamativas. Los cananeos creían que al juntarse con prostitutas sagradas hacían que Baal se juntara con Astarte. Cuando Baal fertilizaba a Astarte, también fertilizaba la tierra. Eso era lo que hacían los cananeos. Así que de pronto cambiaron a Dios santo por los ídolos. Hoy en día tenemos esos ídolos también. Ídolos que apartan a nuestros hijos de las congregaciones, de la iglesia, del hogar cristiano. Los modernos Baales, patrocinados por internet, la música sensual, las modas provocativas, eso contribuyen a abandonar al Dios porque lo ven más severo que estos modernos ídolos. Cuando Pedro predicó su sermón en el día de Pentecostés, instó a sus oyentes a librarse de aquella generación apóstata. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hechos capítulo 2, verso 40. Lo mismo hizo Pablo, quien al referirse a la conducta del auténtico creyente dijo que haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna.
La pregunta es, ¿en qué generación estamos? ¿Estamos en la generación que salió de Egipto, la de Moisés? Vio los milagros, creyó, pero una de cal, una de arena. ¿Estamos en la generación de Josué? Esa generación que conquistó la tierra prometida. ¿O estamos en la tercera generación? La tercera generación que no conocía de Dios y iba en pos de los ídolos. ¿En qué generación estamos? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera generación construyó, la segunda la mantuvo y la tercera generación siempre destruye. ¿Podremos cambiar el curso de esas generaciones? Pues la respuesta al final depende de cada uno de nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.